¿Qué pasa, colegas? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver los diferentes valores que vamos a utilizar en nuestra cámara para realizar nuestras fotografías. Vamos a verlos. Y el primer elemento es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es el elemento del tiempo en nuestra fotografía, es decir, qué tiempo querramos que esté abierto nuestro obturador, desde milésimas de segundo, como 4000, 8000 avos de segundo, hasta tiempos más largos como puede ser un segundo, 20 segundos, 30 segundos o incluso el modo bulb, donde nosotros mantendremos presionado el disparador en nuestra cámara y este permanecerá abierto todo el tiempo hasta que volvamos a quitar el dedo del botón. La velocidad de obturación nos va a permitir dos cosas. En tiempos muy cortos nos va a permitir congelarlo, como por ejemplo hacer levitar una pelota, y en tiempos mucho más largos nos va a permitir reflejar el paso del tiempo, como puede ser por ejemplo en una fotografía de light painting. Algo que tenemos que tener muy en cuenta con la velocidad de obturación es la trepidación. Es decir, si estamos utilizando un lente 50 milímetros, por ejemplo, no deberíamos disparar por debajo de la velocidad de esa focal, es decir, un 50avo de segundo o menos. También, si tenemos poco pulso, sin importar el lente que estemos utilizando, deberemos tener cuidado de no mover nuestra cámara mientras tomamos la fotografía. Así estemos disparando a un 15avo de segundo, a un 500avo de segundo, siempre que tomemos nuestra fotografía deberemos tenerlo lo más estable posible. Podéis encontrar en la descripción la escala de velocidades de obturación. Aprender las escalas será fundamental para hablar del siguiente tema, y es la reciprocidad. Vamos ahora a hablar del segundo elemento, y es el diafragma. El diafragma se encuentra ubicado en nuestros lentes y es esta apertura que vemos a través de él que nos permite una mayor o menor entrada de luz. El diafragma nos va a permitir dos cosas. Por un lado, cuando estamos utilizando diafragmas muy abiertos, es decir, 1.8, 2.8, nuestra profundidad de campo se va a reducir. Es decir, vamos a tener mucha luz entrando a nuestro sensor, pero nuestra distancia focal va a ser muy pequeña. Sin embargo, cuando estamos disparando a Fs muy cerraditos, muy cerrados, como F18, F22, vamos a tener muy poca luz entrando a nuestro sensor. Sin embargo, toda nuestra foto va a estar perfectamente enfocado. Depende de nosotros qué queremos. Si queremos mayor o menor profundidad de campo, abriremos o cerraremos nuestro diafragma. Igualmente abajo podéis encontrar una tabla de todos los pasos F que podemos encontrar en la mayoría de lentes. Es muy importante aprenderlos de memoria para saber de qué calidad pueden ser los lentes que encontremos y utilizarlo en nuestro triángulo de exposición. Vamos ahora a hablar del ISO. El ISO es un valor estándar en nuestros elementos fotosensibles, ya sea en películas o en sensores. Hablando de películas, antiguamente había sensibilidades muy específicas, es decir, ISO 100, 200, 400, 800 y así sucesivamente. Ahora, en la era digital, los sensores nos permiten variar el ISO en pasos intermedios como ISO 100, ISO 125, ISO 250, etc. Esto nos permite un mayor ajuste en nuestras fotografías. El ISO es lo que nos permite tener una mayor sensibilidad en condiciones de poca luz. Sin embargo, según vayamos aumentando, ISO 800 en cámaras de gama baja, ISO 25000 en cámaras de gama media y superiores, empezarán a aparecer pequeños puntitos de colores rojos, verdes o azules, dependiendo, conocidos como ruido. Este ruido afectará nuestras fotografías, dándoles una sensación de baja calidad y poco enfoque. Ten cuidado no excederte en tu valor ISO al hacer tus fotografías. Ya vimos los tres elementos por separado: ISO, obturación y diafragma. Ahora vamos a ver cómo se conjugan estos tres para formar el triángulo de exposición. El triángulo de exposición es como estos tres elementos se conjugan en la exposición final que nos marca nuestro exposímetro para lograr una exposición correcta. Estas escalas están correlacionadas entre sí y todas están estandarizadas de la misma manera. Es decir, si disminuimos un paso en la velocidad de obturación, tendremos la misma cantidad de luz reducida que si disminuimos un paso de diafragma. Esto ocurre con las tres, tanto aumentando o disminuyendo los pasos. Parece difícil, pero es muy sencillo. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Y hemos venido al estudio para realizar una serie de fotografías con ejercicios prácticos y demostrar de una forma muy visual esto de lo que hablamos anteriormente. Vamos a empezar con la velocidad de obturación y cómo unas obturaciones altas o bajas van a afectar a nuestra fotografía. En este ejemplo, estamos utilizando estos parámetros. Como podéis ver, la lámpara, pese a estar moviéndola, aparece congelada. Esto es porque estamos utilizando una velocidad de obturación más alta. En este otro ejemplo, con una velocidad de obturación más baja, podemos ver que las luces aparecen barridas.
Esto es debido al tiempo que aparece abierto nuestro obturador. Hablemos ahora de la escala ISO. La sensibilidad de nuestra cámara tenemos desde ISO inferiores, ISO 100 o menor dependiendo de la marca, y ISO superiores, como pueden ser ISO 5000, 10000, etc. Hablemos de cómo afecta esto. En ISOs inferiores, sobre 100, 200, vamos a tener un mayor contraste en nuestras fotografías. No vamos a tener prácticamente nada de ruido y los contrastes serán mucho mejores que en ISOs elevados. Cuando subimos en nuestra sensibilidad va a aparecer ruido. Estos son píxeles que van a afectar nuestra fotografía. Además perderemos nitidez y los colores serán mucho más planos. En este ejemplo voy a colocar esta luz junto a mi cara para que podáis ver cómo afecta la sensibilidad. A un ISO extremadamente bajo, como es Low 3, esta cámara, tenemos absolutamente nada de ruido. Sin embargo, cuando subimos a ISOs más elevados, aquí por ejemplo vamos a tener ISO 800, ya empieza a aparecer ligeramente un poco más de ruido y perder contraste en nuestra fotografía. Ahora, en un ISO extremadamente alto, vamos a ver este que ya es una imagen exageradamente ruidosa, vamos a ver cómo el ISO afecta a la nitidez de mi rostro y sobre todo a la calidad de la luz que ofrece la lámpara. Vamos ahora a hablar del diafragma y cómo afecta a nuestras fotografías. A medida que abrimos nuestro diafragma, la profundidad de campo se va a reducir muchísimo. Sin embargo, cuando utilizamos diafragmas más cerrados, a partir de 5.6, f8 o incluso f22, nuestra profundidad de campo se va a ampliar enormemente, haciendo que todo en nuestro plano quede nítido. Vamos a hacer un ejemplo que lo vamos a ver muy fácilmente. Voy a acercar mi lámpara al lente y vais a ver cómo aparece totalmente desenfocado hasta cierto punto. A partir de ahí aparecerá todo en foco y el fondo se desenfocará otra vez. Sin embargo, utilizando un diafragma muy cerrado, como puede ser f16, vamos a ver que todo aparece completamente enfocado y nítido. Esto dependerá de nuestros conocimientos, aplicarlo a la fotografía que queramos. En este ejemplo ya vimos que reduciendo el ISO al máximo, aún así teníamos un exceso de luz. Podemos utilizar nuestro otro parámetro, como fue el diafragma, para cerrarlo ligeramente y aún así tener una foto perfectamente expuesta. Recuérdalo cuando estés haciendo tus fotografías, utilizar siempre los tres parámetros. Cuando des preferencia a uno, recuerda que tienes los otros dos disponibles para tus fotografías. Y así podemos utilizar los tres elementos para requerir diferentes tipos de fotografía con la misma exposición. Espero que estos ejemplos os hayan servido para aprender qué es la reciprocidad y los diferentes factores a la hora de tomar nuestra fotografía. También podéis encontrarlos aquí abajo junto con las tablas. Espero que os haya gustado. Recordad suscribiros al canal, seguidnos en nuestras redes y como siempre, never stop. Nos vemos en la próxima.